un megaproyecto, defendían derechos, territorio, medio ambiente o estorbaban a un político y terminan tras las rejas bajo procesos de delito de alto impacto que no cometieron. Y para hablar precisamente de esos jueces incapaces o corruptos que extienden la pesadilla de los injustamente presos, saludo a Sósimo Camacho. Sósimo, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes, es un gusto saludarte, gracias por la invitación, siempre con mucho gusto aquí contigo. Oye, pues qué grave lo que se publica en la revista Contralínea y que firmas, querido Sósimo. Sí, así es, Vicente. Bueno, pues es una situación muy delicada porque no solamente es una violación de derechos humanos, que ya de suyo sería muy delicado una situación así, sino que prácticamente es una violación masiva. Venimos arrastrando una suerte de decenas, no sabemos exactamente cuántas decenas de miles de presos, que no solamente algunos no tienen sentencia, algunos desafortunadamente sí tienen sentencia, pero fueron sentenciados en procesos en las que se violaron el debido proceso, se violaron derechos humanos y están en la cárcel precisamente no porque sean culpables de algo, sino porque son pobres y porque no tuvieron algún padrino que pudiera defenderlos en estos procesos tan injustos. Oye, ¿y qué pregunta haces? ¿Incapaces o corruptos? Bueno, pues mira, desafortunadamente nos encontramos con las dos condiciones en el Poder Judicial, porque mira, ya hay esfuerzos para tratar de liberar a estos presos. El propio gobierno federal ha iniciado un programa pues importante para liberarlos, hay un programa de amnistía importante. Sin embargo, tendremos que decir que el mayor problema no está en el gobierno federal, porque la mayoría de los presos injustamente presos, precisamente como se les llama a estas personas que están tras las rejas, no está en el gobierno federal porque no se les acusa de delitos federales. La mayoría de estas personas que no cometieron delito alguno están acusados de delitos pues de alto impacto, pero que son del fuero común, como asesinatos, como secuestro, como extorsión. Y cuando, bueno, en el caso de estas personas no cometieron esos delitos, pero están ahí por distintos motivos, desde que los policías que los detuvieron tenían que presentar algún chivo expiatorio o tenían que presentar alguna cuota de detenidos y que, bueno, pues fueron envolviéndose en procesos que hoy todavía los tiene tras las rejas. Pero estamos hablando, como te decía, que es un asunto masivo. El gobierno federal ha detectado que por delitos federales son alrededor de 10,000, 12,000 más o menos, y hay un programa para liberarlos. Pero el problema más fuerte está en los estados y ni siquiera hay una cifra, pero por supuesto que es más de 100,000, pues el número de este tipo de personas que están en esta situación. Oye, Sósimo, ¿y de qué tamaño es esta situación? Porque tú estás hablando de ciertos casos, pero ¿de qué tamaño es la situación en el sistema carcelario de nuestro país? Pues mira, sí es muy preocupante porque prácticamente cada estado tiene pues un número cercano al 100,000. Como te comentaba, no hay ni siquiera una cifra exacta, redonda, y lo peor es de que ya hay esfuerzos, como te comentaba, pero hay esfuerzos incluso estatales que están dando al traste, quienes están dando al traste con estos esfuerzos son precisamente los jueces. Mira, la ley prácticamente de amnistía más importante, la más ambiciosa, digamos, la que podría hacer mayor justicia, se aprobó en el Estado de México. Pero no obstante que ya esté en el Estado de México, no ha liberado ni siquiera al 1% de los posibles beneficiarios de esta ley. ¿Y por qué no los beneficia? Por incapacidad de los jueces, porque están interpretando mal la ley, pero no sabemos si nada más es una interpretación errónea o tienen intereses, es decir, también por corrupción. Entonces, están digamos que confluyendo en esta situación, ya en el terreno judicial, no en el terreno del Poder Ejecutivo, sino en el terreno del Poder Judicial. Lo que está ya confluyendo pues es una suerte de incapacidad y de corrupción que sigue manteniendo a estas personas tras las rejas. Oye, Sósimo, estaba leyendo tu reportaje y dice que son casos en los que se les acusa de delitos de alto impacto como asesinatos, secuestros y otros, pero donde la detención se realizó sin orden de aprehensión, los que se podrían beneficiar precisamente de la amnistía, en su mayoría por la policía ministerial, y las víctimas suelen ser torturadas o extorsionadas y no son presentadas de manera inmediata ante alguna autoridad ministerial. Además, quienes realizan la detención arbitraria suelen cometer actos de tortura, ya sea psicológica, con amenazas de desaparición, de lastimar a familiares, física, golpes, asfixia, toques eléctricos e incluso sexual.
En el proceso se acredita la legalidad de la detención y no pueden acceder a una defensa adecuada, pues se les incomunica y existe una indebida valoración de las pruebas. Y es verdaderamente horroroso darnos cuenta de esto que pues no debería de existir de ninguna manera en nuestro país. Ojalá que la cuarta transformación nos lleve a una limpia también en el Poder Judicial y en las autoridades correspondientes para que todos estos flagelos, este cáncer, se elimine, ¿no? Así es que aquí confluyen tres estructuras que ya se ha referido el presidente, ha dicho que es un elefante reumático el que tiene que estar a veces arreando en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, y pues sí, le corresponde al Poder Ejecutivo, en este caso, empujar al elefante reumático del sistema carcelario y del sistema policíaco, que tienen mucho que ver en ese tipo de detenciones. Pero hay otro poder, que es el Poder Judicial, que pues realmente aquí parece que el elefante no solamente está reumático, prácticamente está casi muerto, no camina, no hay ningún tipo, no hay señales de vida cuando se trata precisamente de hacer justicia a ese tipo de familias. Entonces, hay una gran responsabilidad del Poder Judicial y que realmente pienso que como medios tenemos que estar dando mucha luz y presionando a este poder, porque bueno, precisamente se ha caracterizado por tener una estructura ya muy, digamos, en la que están enquistados, pues incluso personajes con una ideología clasista, racista, y que precisamente hace que el grueso de este tipo de personas no salgan de la cárcel por ese tipo de prejuicios, por la incompetencia y por la corrupción. Así es. ¿Con qué cierras? ¿Alguna reflexión, alguna información que quieras compartir para cerrar, Sosimo? Pues mira, que ya tenemos algunos esfuerzos estatales, como te comentaba, probablemente el más acabado es el del Estado de México. Hay un esfuerzo federal también de ley de amnistía, pero faltan la mayoría de los estados. La mayoría de los estados ni siquiera tienen una ley, no obstante este problema que ya se ha estado documentando, ni siquiera tienen una ley o un programa de amnistía para liberar a los miles de presos cuyo delito ha sido ser pobres y no contar con algún padrino en el sistema carcelario. Querido Sosimo, ¿en dónde te lee la gente que nos está viendo y escuchando? ¿En dónde te sigue? ¿De dónde te comparte? ¿Y en dónde pueden leer el reportaje completo? Así es, en la revista Contralínea, en el sitio www.contralinea.com.mx, donde pueden consultar esta investigación y las de mis demás compañeros. Hacemos periodismo de investigación que agradezco mucho el espacio que nos das. La admiración también es mutua, Vicente. Muchas gracias, y estoy en Twitter como @Sosimo_contra. Con todo gusto trato de interactuar con quienes se ponen en contacto conmigo. Claro que sí, Sosimo Camacho, de la revista Contralínea, hablando